Sueños de trenes es la mejor película que vi durante el 2025. Es una película completamente sensible y lleno de humanidad. Es una película que habla sobre el dolor, sobre la aceptación, sobre las fatalidades de la vida. Dirigida por Clint Bentley, su nombre poco a poco comienza a hacerse conocido, pero si hay alguien que se destaca en esta cinta, es Joel Edgerton, el protagonista de esta película, que se hace gigante, se hace enorme. Hay dos posibles lecturas que podemos hacer en esta película, considero yo. Por un lado, la película habla sobre el dolor, sobre la aceptación de lo inevitable, sobre la muerte, y por otro lado vemos que la película también habla sobre los cambios de época, los cambios de ciclo y el auge y la caída de una cultura. Rápidamente y de forma muy breve, la sinopsis de la película. Robert es un leñador, es un hombre solitario y muy sencillo, que repentinamente se enamora, se casa y forma una familia. En ese momento vamos a ver un matrimonio que tiene proyectos a futuro. Robert se tiene que alejar de su casa por una temporada porque siendo leñador lo van trasladando a distintos estados donde va a talar árboles. En un momento dado va a vivir una situación bastante inusual. Un compañero suyo vive un momento de injusticia, por así decirlo, y Robert no hizo nada para defenderlo. De ahí en más, su culpa lo va a perseguir como un fantasma, mezclándose con un poco de intuición y presentimiento de que algo muy malo está a punto de suceder en su vida. Y efectivamente es así. Robert va a vivir una tragedia. Y es acá donde la película comienza a tocar temas muy personales y muy profundos, como la aceptación de la muerte, la culpa, el creer que esa culpa justamente es una especie de justicia universal o una justicia divina, por así decirlo, una especie de karma. Robert tendrá que lidiar con todas estas cosas que es difícil de explicar y verbalizar. Sin embargo, la película tiene la genialidad de contar temas tan profundos de forma muy explícitos, de forma que el actor incluso logre transmitirnos esas sensaciones y esos sentimientos. Y en la búsqueda de una respuesta se encuentra con un silencio difícil de comprender cuando el dolor es inmenso. Una de las mejores escenas que tiene esta película es justamente cuando Robert tiene un momento de toma de conciencia o de lucidez y entiende por fin que lo que alguna vez amó no va a volver a él. Es acá donde Joel Edgerton saca a relucir todo su talento actoral porque en ese momento el personaje vive un quiebre absoluto y poderoso que logra traspasar la pantalla. Al menos a mí eso fue lo que me transmitió y lo que me movió por dentro, por así decirlo. De ahí en más, vamos a acompañar al protagonista con esta carga que lleva adentro y con esa falta de respuestas que termina por momentos desolando o sintiendo como qué fue lo que pasó, si realmente fue justicia o un mero accidente. La otra lectura que tengo con respecto a esta película es justamente el contexto histórico en la que se va desenvolviendo. Parece ser un western de finales del siglo XIX y entrando el siglo XX. Pero lo que más me gusta es justamente esa transición histórica que la película también cuenta. Porque cuando comienza la historia, una voz en off comienza a hablar de que un mundo viejo comienza a desaparecer para darle lugar a un mundo nuevo. Y es justamente en ese momento histórico en donde las industrias, las corporaciones, la revolución industrial comienza a ganar terreno y todo lo que era antes, todo lo que era artesanal, de manual, comienza a perder, ¿no? Comienza a perder terreno y comienza a las cosas a ser más fabricadas o prefabricadas, por así decirlo. E incluso el propio Robert, el propio personaje, comienza a expresarse con respecto a esta opinión diciendo que él se siente viejo, cuando no era tan viejo en realidad. Pero él dice, comienzo a sentirme viejo y comienzo a ver las nuevas generaciones de una forma distinta. Él lo expresa en una escena, ese comentario. Y es interesantísimo, porque justamente el trasfondo de esta película es darle lugar a lo nuevo y que lo viejo se vaya diluyendo. Es acá donde vemos cómo el Estado moderno, ¿no? Final del siglo XIX, principio del siglo XX, comienza a emerger y comienza a ordenarse. El personaje justamente es testigo de este cambio de época. Y es curioso que este cambio de época justamente surge tras su tragedia, porque el punto de quiebre también forma parte de un cambio de ciclo incluso en su propia vida, más allá de la sociedad, ¿no? Me parece interesantísimo el contexto histórico en el que se va desenvolviendo toda esta historia. La película tiene varias virtudes técnicas, empezando por la fotografía. Creo que la estética, creo que la belleza visual que tiene esta película, además del movimiento de cámara, es estupendo. Es
absolutamente acertado que la película tenga este tipo de narración, ¿no? Porque incluso en el dolor, incluso en la pérdida, incluso en aquellos momentos más misteriosos y difíciles de comprender que un ser humano puede llegar a atravesar, hay belleza. Hay una escena fantástica cuando Robert está hablando con un compañero suyo en el trabajo y este compañero dice, qué bello es todo. Que todo aparte la fotografía acompañó perfectamente porque justamente el sol daba de frente, el juego de colores, el ambiente, el contexto en que se va desarrollando todo, es acertado que la película tenga una carga estética como tal como la tiene. Creo que lo hace cercano, creo que lo hace muy humano incluso. La mano del director es genial. Yo creo que la película de Clint Bentley, un director que no es muy conocido, de hecho esta es la primera película que veo de él, creo que contó una gran historia y creo que tiene mucho más futuro. Pero la frutilla de todo esto es Joel Edgerton con su actuación, que para mí va a tener nominaciones, incluso muchos premios importantes, partiendo de que hoy se celebra los Globos de Oro, así que ojalá que gane por lo menos a Mejor Actor de Drama. La banda sonora también es acertadísima. Yo creo que la banda sonora es simpática, es melodramática y tiene momentos que acompaña muy bien con sonidos muy simples. El diseño de producción de Netflix, porque esta película es una película de Netflix, si alguien no se enteró, también es muy bien hecho, porque se fijaron en cada detalle y está muy bien elaborado todo. Así que creo que esta película tiene un montón de virtudes. Lástima que no tiene el peso en los premios que se están celebrando ahora como a mí me gustaría que tenga. Pero bueno, independientemente de todo eso, para mí Sueño de Trenes es una bomba de película. Ojalá que en este 2026 tengamos mejores películas. Y cuando me refiero a mejores películas, me refiero a películas de autor, películas con mucha personalidad, películas con miradas propias. Es muy difícil pedir esto en esta época porque es una época hipermaterialista donde los números y las cifras económicas importan excesivamente, pero bueno, entiendo que a veces el arte puede ser un poco ingrato desde lo económico, sin embargo de eso se trata también. Pero que no se pierda la voz o la oportunidad de que directores de autor puedan estrenar sus propios proyectos. Eso es lo único que pido para este 2026. En la semana voy a subir un video sobre una reacción de los ganadores de los premios Globos de Oro. Veremos quiénes ganan. Yo creo que una batalla tras otra, parte favorita para la película comedia musical y para la película dramática seguramente sea Hamlet. Así que nada, veremos qué pasa. Voy a subir un video el miércoles posiblemente reaccionando con respecto a eso. Al resto, agradecerles a todos que me hayan acompañado hasta el final, pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan y un fuerte abrazo.